Entonces, ahora yo quiero hablarles de otro personaje y aquí vamos a ver Éxodo capítulo 17, verso 8 y 16. Éxodo capítulo 17, verso 8, 16. Quería enseñar más, pero tengo que avanzar porque hay muchas cosas, hay mucho contenido que quiero hablarle. Mire, la historia que relata el libro de Éxodo es así. Dice que entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mis manos. El verso 10 dice que hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra, la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta, dice el texto, que se puso el sol. Y Josué deshizo, dice, a Amalek, a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés, dice el texto, edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí, o Jehová mi bandera. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá, mire, guerra contra Amalek de generación en generación. Eso nos relata esta historia que vamos a compartir. Entonces, ya aprendimos sobre Balaam, hoy vamos a aprender de Amalek. Entonces, aquí hay una guerra nuevamente, hay una guerra, un conflicto con los amalecitas, y esto se dio justamente del momento que ellos encontraron agua. El relato comienza con un descubrimiento que se encuentra agua. Al encontrarse agua, fíjese, automáticamente ahora Amalek sale a pelear. Si uno lee el capítulo 17, si usted me está mirando, el capítulo 17 del texto, en el verso 1 usted va a encontrar el relato que encontraron agua. Entonces, eso nos da y nos demuestra en la historia que el pueblo se dividió, los que estaban buscando agua y que los que siguieron a esos que buscaban agua, que se movían más rápido, y los otros que se quedaron seguramente acampando en el lugar donde no había agua. Entonces, al llegar, al dar aviso que encuentran agua o que están bebiendo agua, todo el pueblo, o sea, toda esta comunidad de gente, que no eran muy poca, se tienen que movilizar hacia el sector donde hay agua. Ya el pueblo había estado varios días sin tomar agua y ahora se encuentran en Refidim. Porque aquí en Refidim estaban justamente como encontraron agua porque sacaron agua de la roca y ya se habían dividido dos grupos. Pero aquí nadie esperó el ataque sorpresivo de esta gente de Amalek. O sea, como que lo estaban. Eso siempre tenemos que, como hijos del Señor, tenemos que estar vigilando. ¿Qué tenemos que estar vigilando? Nuestros matrimonios, nuestra vida espiritual, nuestra familia, nuestros hijos. Siempre tenemos que estar vigilando. ¿Me entiendes? Tenemos que estar observando. No podemos nosotros dejar su vida espiritual a la merced. Tenemos que vigilar. Pero fíjese que en este relato, en el versículo 8, algo pasa ahí porque de repente se armó una pelea. Salen a pelear y hay una cantidad enorme de gente a pelear contra, salen atacando
al bando que quedó atrás, los que se quedaron en Refidim. Y los que estaban tomando agua supieron que los que estaban atrás le estaban dando duro. Este es un grupo maletero. Mire, escuche bien. Los amalecitas son maleteros. ¿Entienden el concepto maletero? Van por detrás. El golpe te lo dan en el día menos pensado. Entonces, ¿quién era Amalé? Amalé habita en lugares desérticos. Escuche bien, estas son características fundamentales que estamos dando. Amalé habita en el desierto, donde tú piensas que nadie vive ahí, alguien vive. Por eso, siempre el enemigo aparece cuando tú estás solo, cuando estás en el desierto. Cuando estás en el desierto y estás solo, no estás buscando la convivencia, no estás creciendo en unidad, en la familia, en el cuerpo de Cristo, Amalé va a aparecer. ¿Cuándo va a aparecer Amalé? Cuando tú estás apartado, cuando estás distante del pueblo, cuando te sientes solo, cuando te sientes quizás confundido, cuando te sientas sediento, cuando te sientes amenazado por una situación particular y necesitas ayuda y tú crees que solo puedes resolverlo. Son descendientes, ¿saben de quién? De Esaú. Solo doy la nota, el texto. Amalek son descendientes de Esaú. Acuérdense que aquí son, en otras palabras, son primos peleando. Esto lo podemos encontrar en Génesis, solamente para que lo noten ahí, en Génesis capítulo 36, versículo 12. Eran hijos ilegítimos de Esaú. Eran un hijo ilegítimo. Acuérdense que Esaú, una de las cosas que tenía en su mamá, Esaú no se comprometía con nadie. No quería compromiso. Entonces tiene una concubina y ahí nace hijo. Entonces nunca esa concubina fue su esposa, simplemente fue concubina y tuvo su hijo y aquí nacen los Amalek. Por eso a Amalek no le gusta la responsabilidad. Los amalecitas siempre aparece para que tú no asumas qué responsabilidad. Por eso los amalecitas no fueron aceptados entre los hermanos y siempre vivió lejos de la familia. Entonces, como ya señalando, los amalecitas tienen una de las características fundamentales que no tiene temor de Dios. Amalek no tiene temor de Dios. No le interesa a Dios. Entonces, como señalamos, ellos desprecian la herencia. Una característica que ellos desprecian la herencia. Yo creo que vean Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17. Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17. Dice, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró, dice el texto, con lágrimas. Entonces, por tanto, menospreció su herencia. Cuando ya la perdió, entonces Amalek, esa es una de las características. La tercera característica de Amalek, que está más sujeto a las cosas terrenales, le llaman más la atención, las cosas terrenales, las cosas naturales, que las cosas espirituales. No le llama la atención la vida eterna, no le llama la atención las cosas espirituales. Son personas que no aman las cosas de Dios, que no buscan las cosas de Dios, sino simplemente las aborrece, las encuentra aburridas, las encuentra fome. Ese corazón de Amalek es peligroso. El corazón de un Amalek es peligroso. No tiene temor de Dios, desprecia la herencia y aborrece las cosas espirituales. Entonces, esto es importante, por favor. ¿Cómo ataca Amalek? Ya señalé que estaban buscando agua, encontraron agua, sacaron de la roca la fuente de agua vida, de vida eterna, que es profético eso. Pero fíjese que el grupo que quedó
fue un grupo que era débil. Entonces, ellos atacan por la retaguardia. Amalek ataca a los débiles. Siempre Amalek va a atacar a aquel que no es espiritual. Él nunca va a atacar a aquel, el que es espiritual, el que está luchando, el que está declarando, el que está ayunando, el que está leyendo, el que está buscando. No lo va a atacar. Va a atacar a alguien que es débil. A ese va a atacar. Va a atacar a aquel que es débil. Va a atacar a aquel que está sediento. Va a atacar a aquel que necesita agua. Va a entrar a atacarlo. Entonces, este pueblo que lamentablemente vemos que un sector no pudo salir corriendo a buscar agua porque no eran tan jóvenes. Entonces, nos da esta característica. Eran personas, niñas, eran los niños, eran los ancianos y los defectuosos. Son tres categorías de personas. Por eso es importante ¿dónde está atacando Amalek? Está atacando a los niños, está atacando a los ancianos y atacando gente defectuosas. Esas son las que se quedaron. Entonces, hay unas características de los defectos. Yo quiero que vean Deuteronomios capítulo 25, versos 17, 18, para que ustedes puedan ver ahí algunos tipos de defectos que había en esta gente. Ya, búsquelo un poquito, por favor, anótelo, está aprendiendo aquí. Ya sabemos que está atacando niños, sabemos que está atacando ancianos, pero también hay características de los defectuosos. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató. La retaguardia de todos, aquí están los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado, trabajado, y no tuvo, dice, ningún temor de Dios.